sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como sabrán, salieron algunos momentos que ya se tenían previstos en la reciente run de BTS, entre otras cosas un poco más recientes, por lo que en vez de solamente concentrarme en ello, tenía muchas ganas de juntar todos los clips en donde Jungkook dejó en claro que su mejor vista es Taehyun. No solo lo digo por las tantas veces que se ha atrapado a Jungkook mirándolo como si no hubiera nadie más en la habitación, sino por las tantas ocasiones en las que pudimos verlos perderse literalmente de la forma en la que no creo que cualquier amigo miraría a otro. Pues me refiero a que más de una vez pudimos atrapar a Jungkook mirando directamente los labios de Taehyun, y un claro ejemplo de eso es definitivamente la vez que Taehyun y Jungkook hicieron un video juntos para el fan café japonés. Podemos ver que Taehyun está diciéndole algo a Jungkook y este solo puede atinar a mirar sus labios mientras sonríe tan grandemente. Así como la vez que Taehyun estaba respondiendo la pregunta que se le hizo en una entrevista y Jungkook no pudo disimular ni un poco. El hecho de que le resultaba fascinante la forma en la que los labios de Taehyun se movían al hablar, sobre todo por la mini sonrisa que se le asoma y la forma en la que durante esta entrevista Jungkook no apartó sus ojos de ese lugar, mientras finalmente dejaba salir una enorme sonrisa. Y no podemos olvidar que para el 23 de febrero de 2022, durante la entrevista para la promoción del álbum Map of the Soul 7, Jungkook miró todo el tiempo los labios de Taehyun, mientras este hablaba con el entrevistador. Honestamente podemos ver que Jungkook sufre algún tipo de problema interior por no poder evitarlo, pues continúa de esta manera durante varios minutos, como si estuviera completamente hipnotizado. De verdad tienen que ver cómo no puede simplemente apartar la mirada. Después, una sonrisa tan sincera y abierta aparece en sus labios luego de que Taehyun dijera algo divertido. Solo me hace pensar que él realmente no puede evitarlo. Pues para el live que hicieron después de los Grammys de 2022, Taehyun nuevamente se encontraba hablando con los chicos respecto a la presentación que hicieron con Lil Nas X. Jungkook en su momento lo mantuvo agarrado de su hombro, mientras se acomodaba mejor para prestarle atención y miraba directamente a ese lugar tan llamativo que lo tentó incluso si no estaba en sus planes dejarse llevar. Luego Jungkook lo llamó para que Taehyun lo mirara también mientras se lamía los labios. Pero, ¿cuál era su necesidad de llamarlo únicamente para que lo viera lamerse el resto del pastel? Pues literalmente no le dijo nada después de eso, y solamente hizo este gesto que logró el cometido final, pues Taehyun rápidamente lo observó y se llevó la mano a la nariz para disimular un poco lo extraño que eso había sido. Lo que me resulta demasiado satisfactorio, pues sabemos que no es la primera vez que Jungkook hace esto en cada oportunidad que tiene, como si fuera algún tipo de imán que no puede evitar mirar en esa dirección, por muy sospechoso que parezca. Siempre tiene esta necesidad de al menos fingir besos indirectos, justo como sucedió en un programa coreano, donde Jungkook primero hace el gesto de pegar su micrófono envuelto en un pañuelo en los labios de Taehyun, para que después este haga exactamente lo mismo de forma en la que me hace pensar demasiado, así como la forma en la que se mordió los labios mientras veía a Taehyun hablando y miraba ese lugar, solo me lo deja más claro. Y si nos vamos directamente a todas las ocasiones en las que literalmente parecía que no había nadie más que opacar a Taehyun, podemos lograr juntar las veces en las que incluso si Taehyun no hacía más que existir, para Jungkook eran lo más precioso que podía ser, ya sea en tiempos recientes como tiempos más antiguos, y todos tienen el mismo sentimiento de admiración y gran fascinación por mirarlo con tanto amor, siempre sonriendo con demasiada ternura y cariño por tener el privilegio de verlo así de cerca. Pues para su presentación de Boy With Love en un programa coreano, Taehyun tomó el micrófono para hablarle al presentador. Automáticamente Jungkook se giró completamente hacia él y miró fijamente a su rostro durante un largo tiempo, así como en la entrevista que les hicieron previamente en los American Music Awards, y Taehyun tuvo la oportunidad de hablar un poco, consiguiendo una atenta mirada que incluso no parpadeó hasta que Taehyun terminó. Tan similar a un fan meeting donde Taehyun comenzó a hablar hacia ARMY y Jungkook lo miró fijamente unos largos minutos antes de tener la necesidad de buscar la mirada de Taehyun, mientras que incluso se colocaba frente a él como un apuro para conseguir su atención. Él realmente sabía lo que hacía. En In The Soup también tuvimos a Jungkook casi muriendo de amor cuando Taehyun estuvo tocando el piano de forma graciosa y sonriendo de una manera linda hacia Jungkook, quien ya lo estaba mirando de regreso con una enorme sonrisa en el rostro. Taehyun estaba bailando frente al espejo en una de sus prácticas. Automáticamente tuvimos a Jungkook mirándola a través del espejo mientras este estaba jugando con la cámara y se divertía. Y no nos podemos olvidar del live de Taehyun, Jimin y Jungkook.
en donde este último nunca logró apartarle los ojos a Taehyun y sus piernas, siempre mirando hacia abajo aun cuando la conversación estaba intentando incluirlo a él, como si fuera algún tipo de imán el hecho de que Taehyun estuviera usando pantalones cortos que parecía ropa interior, pues aunque Taehyun estuviera haciendo algo en especial, este simplemente se mantuvo así durante los 3 lives que hicieron, ya que incluso después Jungkook finalmente lo toca un poco, no privándose de sentir su piel. El resto tienen que verlo por sí mismos. En este mismo live pareciera que se convierte en imagen por la forma en la que Jungkook ni siquiera se mueve mientras observa muy fijamente a Taehyun, casi sin parpadear, lo que hace que este se ponga tímido y lo confronte antes de mirar hacia la cámara. En otra ocasión, Taehyun estaba posando para la foto en una alfombra roja. Jungkook al segundo siguiente lo mira con toda la atención, mientras una sonrisa se asoma en sus labios, así como cuando Bangtan fue a dar sus agradecimientos por el premio y Jungkook jamás le apartó la mirada a Taehyun, mientras este terminaba de agradecer y se retiraba. Así como la forma en la que Taehyun hacía caras lindas a los fans y Jungkook lo miró fijamente y rió en grande, antes de colocarse serio en el momento en el que Taehyun lo miró como si quisiera intimidarlo de alguna manera. Pues honestamente creo que el título de ese video queda tan perfectamente con la forma en la que incluso si todos estaban hablando con Steve Aoki, Jungkook solo tenía ojos y atención para una sola persona, ajena a la forma en la que parecía ser el centro del mundo para Jungkook. Y me es demasiado fácil decir que no importa el lugar en el que estén, cualquier cosa que Taehyun haga, a Jungkook le va a parecer la cosa más importante para él, ya sea cantando, hablando o simplemente no haciendo gran cosa. Seguramente le es asombroso la forma en la que se ve tan bien incluso si no hace mayor cosa. Pues para el live que hizo BTS pudimos ver que Taehyun quería quitarse la parte de arriba del atuendo que usaba. Jungkook rápidamente se acomoda mejor y desvía la mirada mientras una sonrisa tímida se asoma. Luego cuando Taehyun logra deshacerse de la prenda café, Jungkook no puede evitar mirarlo por completo, como él usualmente sabe hacer muy bien, así como la forma en la que lo miró cuando Taehyun se acercó a comer lo que Hobi había pedido para su live, no perdiéndole de vista hasta que este se alejó y Jungkook sonrió, tanto como en un run donde Taehyun estaba hablándole a los demás y Jungkook todavía se acomodó mejor para darle toda su atención, o el live que Taekook hizo en el que incluso cuando Taehyun fue a buscar algo con el staff que estaba detrás de la cámara, Jungkook lo siguió con la mirada un momento antes de darse cuenta que estaba mirándolo fijamente y regresar su atención a lo que hacía, incluyendo las veces que en conciertos no pudo evitarlo mirarlo tan pronto seguía la línea que le tocaba a Taehyun cantar, mientras sonreía y la cámara enfocaba a Taehyun en ese momento. Así la forma en la que ambos se miraron durante la presentación de Boy With Love o la manera tan especial en la que sus ojos jamás se apartan de Taehyun en la entrevista y cómo su mirada se queda perdida en este mientras le explica, me hace sentir que no hay mejor vista que Taehyun y ni siquiera puedo pasar por alto la vez que ambos tomaron de las manos, mientras se miraban a los ojos y decían de forma tímida cuánto se amaban, a pesar de la cámara que los grababa. Es uno de mis videos más favoritos, tanto como la vez que se dijeron lo que más les gustaba del otro. Me es muy sorprendente cómo es que a pesar del tiempo, Jungkook sigue admirándolo tan intensamente como la primera vez, como si fuera algún tipo de atracción que no puede evitar aunque quisiera, pues las simples acciones que Taehyun realiza son suficientes para que no pueda parar de mirar. Pues vean cómo a pesar de que estaban en plena ceremonia, los ojos de Jungkook estaban brillando tanto como su sonrisa, así como en el live de BTS donde Taehyun estaba más relajado y fue suficiente para que Jungkook lo mirara de esta manera, similar a la vez que incluso tuvo que girarse por completo para brindarle toda su atención a pesar de que la cámara estaba frente a ellos. Es algo que Jungkook no puede evitar hacer. Pues para el 28 de noviembre salió un nuevo anuncio para la marca japonesa Toad en YouTube. En este pudimos ver a Taekook bailándose a sí mismos, mientras se apuntaban y sonreían de forma que este video es digno de admirar. Miren atentamente cómo en ese clip del mismo anuncio se puede ver a Taehyun envolviendo el cuello de Jungkook con una bufanda, y cómo ese cierra los ojos tranquilamente, mientras deja que Taehyun lo haga, que es similar a un viejo recuerdo de Taehyun haciendo lo mismo en 2013, mientras lo cuidaba del frío. Taehyun también cierra los ojos y deja que los demás lo envuelvan con la bufanda, mientras tiene a Jungkook mirando en su dirección. Es definitivamente mi concepto favorito. ¿Y recuerdan la vez que Jungkook masajeó el cuello de Taehyun y este disfrutó el movimiento poniendo cara de relajación? Pues es exactamente lo que hicieron en el anuncio como algún tipo de costumbre, pues a pesar de no ser el momento para hacerlo, al menos tuvimos esta escena y el rostro de Taehyun, demostrando una enorme satisfacción. Pero entre las cosas que más me han parecido dignas de admirar es definitivamente el run del día 22 de noviembre, en donde Taehyun mandó al grupo que los chicos habían hecho una foto de sí mismo solo porque quería hacerlo, y mientras los demás miembros se quejaron de ello, 추천해요. 얘 강태해라. 이거 돈 따 되냐?
운영자 뭐하냐. El único que sonrió de forma grande y bonita fue Jungkook. Taehyun siguió tomándose fotos graciosas y Jungkook no pudo evitar mirarlo de manera bonita y reír de la forma en la que me hace saber que no importa lo que Taehyun haga, Jungkook lo amará pase lo que pase. Tenía algún tipo de necesidad por hacer algo así, debido a que ya había hecho lo mismo con Jungkook siendo la mejor vista de Taehyun con diferente nombre. Pues para ser honesto, mostrar las diferentes ocasiones en las que estos dos se miraron de la manera en la que nadie lo haría me deja completamente satisfecho con el resultado. Pues es satisfactorio darse cuenta de las incontables veces en las que Jungkook miró a Taehyun como la mejor creación que haya existido en la tierra, ya que no miento cuando digo que de verdad, esta complicidad que grita a los cuatro vientos lo especial que es Taehyun para Jungkook. Aunque claro que es mi opinión, sé que la comparto con más personas que creen en esto tanto como yo. Pero cuéntenme en los comentarios qué tal les ha parecido estos momentos y qué otros videos quieren que haga más adelante. Pueden dejarme sus sugerencias en comentarios y yo con gusto los leeré. No se olviden de darle like y suscribirse a este canal para más contenido similar a este, así como compartirme sus opiniones respecto a los últimos acontecimientos. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.